Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros, como les decíamos, José Levy, de nuestra cadena aliada CNN en español. José, ¿cómo estás? Buenas tardes, siempre es un gusto. Hola Gisela, lo mismo estar en tu programa. José, conversábamos hace un segundo en la entrevista anterior con un ecuatoriano que vive en Kiev, en Ucrania, y nos contaba un poco la situación, que el mayor temor que sienten los ucranianos y los extranjeros que viven allá también es la tensión que está metiendo Rusia a través de fake news, a través de información falsa, a través del internet. Pero ¿cuál es la realidad? Tú que has seguido tan de cerca este conflicto, ¿cuál es la probabilidad real de que exista una invasión rusa? Sí, aquí Gisela, la gran incógnita es qué es lo que quiere hacer Vladimir Putin. Entonces, hay dos posturas radicalmente opuestas. Están quienes aseguran que va a ocurrir en Ucrania lo que sucedió en otros lugares de Europa, inclusive hace 8 años en la propia Ucrania, cuando fue la primera invasión rusa en ese país, que se anexionaron la península de Crimea, o si por el contrario, en esta ocasión, y también mucho debido a las consecuencias ingentes que tendría para Rusia una invasión de Ucrania, si en este caso lo que pretende es crear la sensación de que va a llevar a cabo una ofensiva militar en el interior de Ucrania, inclusive estaría consiguiendo que esa impresión la tuvieran los servicios de inteligencia occidentales. Quizá él da órdenes a sus tropas, a sus generales, al ministro de Defensa, de prepararse para un ataque un determinado día, pero que su intención real no sea el llevar a cabo tal acción, tal invasión, sino más presionar diplomáticamente y conseguir de esta manera concesiones. Entonces, este es un tema clave. Acabamos de escuchar en las redes sociales a Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, quien asegura que le han informado que el 16 de febrero próximo, o sea, en un par de días, sería la invasión rusa. Entonces, todo esto es rechazado en Ucrania, donde siguen asegurando que no piensan que se vaya a llevar a cabo tal invasión, tal ataque. Dicen que ellos viven bajo la presión militar rusa desde hace ya 8 años, desde que fuera la primera invasión, que no ha cambiado nada. Lo que dice Volodymyr Zelensky es que el pánico es el mejor amigo de los enemigos de Ucrania, y entonces aseguran las autoridades ahí que tienen un control completo de la situación, que han decidido el no clausurar el aeropuerto internacional. Esto, aunque también tenemos de manera paralela que decenas de países son los que han decidido evacuar o aconsejar a sus ciudadanos el irse de Ucrania. Entonces ahora, José, vemos una situación... Sí, José, y frente a este panorama que nos acabas de mostrar de lo que está sucediendo, ¿cuál es el estado el estado actual de las fronteras? ¿Está avanzando la presencia militar rusa en la frontera con Ucrania o no realmente? Porque si se dice que los ucranianos están como tranquilos, como dicen, esto ya vivimos 8 años, no nos va a pasar nada, pero ¿qué pasa realmente ya en las fronteras? Sí, bueno, vemos que según lo que aseguran las fuentes estadounidenses, se va incrementando esta presencia militar, que es de más de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania. Hay quienes aseguran inclusive más de 130.000. Están aparte otros 30.000 soldados rusos que participan en un ejercicio militar conjunto con el ejército de Belarus. Belarus está justo al norte de Ucrania, y entonces esta presencia es masiva. Todo esto es seguido muy de cerca por Ucrania. Se teme que al final pueda llevarse a cabo tal ataque, tal invasión. Inclusive Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca,
aseguró a CNN que un tal ataque comenzaría con bombardeos aéreos, con bombardeos de misiles en una primera etapa, y en una segunda etapa se pasaría a una ofensiva terrestre. Entonces todo esto lógicamente preocupa en Ucrania, aunque quizás puede sorprender, pero a muchos están quizás inmunizados, digamos, con respecto a un posible ataque, porque han vivido esta situación hace ya años, y entonces quizás la reacción no es tanto de pánico. Siguen lo que propone el presidente Zelensky, de no entrar en pánico, de no hacerle el juego a los enemigos de Ucrania, pero sin duda es una situación muy peligrosa. Peligrosa sobre todo porque si se descuidan y se quedan muy tranquilos como han estado en 8 años, esto podría ser grave en el caso de una invasión y un bombardeo en cualquier zona poblada de Ucrania, ¿no? Pero ¿cuáles son las posibilidades en este momento de soluciones no armadas? Porque entiendo que el presidente Vladimir Putin ha mantenido ya reuniones con sus homólogos de Occidente, se ha reunido con Francia y con Estados Unidos. ¿Hay alguna posibilidad de que Occidente logre persuadir a Rusia de no cruzar la frontera? Bueno, vemos que las amenazas son muy importantes, de sanciones sin precedentes contra Rusia, también contra el círculo más allegado de oligarcas al presidente Vladimir Putin. Entonces, todo esto se espera que pueda tener el suficiente poder disuasivo de impedir que Rusia pueda atacar a Ucrania. Entonces, lo que dicen en Moscú es que ellos ven justo lo contrario, que es la OTAN la que está reforzando fuerzas, Estados Unidos enviando soldados a los países de Europa Oriental, y que ellos son aquí los amenazados. Entonces, en esta situación de tensiones, de acusaciones en ambas direcciones, vemos que, por ejemplo, ahora Olaf Scholz hoy llegó a Ucrania, se reunió con Volodymyr Zelensky, y mañana está previsto que llegue a Moscú para reunirse con el presidente Vladimir Putin. Entonces veremos si esta misión mediadora, unida a la misión mediadora de hace unos días, de hace una semana, del presidente francés Emmanuel Macron, consiguen algún tipo de resultados. Desde luego, hoy destaca las declaraciones de Sergei Lavrov, el canciller ruso, quien contesta a una pregunta que le hace personalmente el propio Vladimir Putin. Le dice: ¿crees que podemos darle una oportunidad a la diplomacia? Y entonces ahí delante de las cámaras, algo perfectamente orquestado es de suponer, le contesta Sergei Lavrov que sí, que hay que darle una oportunidad a la diplomacia. Entonces esto quizás crea esa expectativa de que al final las negociaciones, el diálogo pueda llevar a algún tipo de resultado concreto que impida una guerra, que impida una escalada que puede llegar a ser muy peligrosa, ya que estamos hablando no solamente de Ucrania y de Rusia, sino que es algo que podría luego envolver a países europeos, podría envolver a Estados Unidos, a la OTAN. Esto, aunque hay que destacar una y otra vez, no está previsto que si hay una invasión rusa de Ucrania, la OTAN vaya a enviar soldados a Ucrania. Eso no. O sea, puede ayudar con armas, puede ayudar con aspectos logísticos, también sobre todo con sanciones contra Rusia, contra su presidente Putin, pero por ahora lo que dicen es que no está para nada prevista una presencia militar de soldados de la OTAN en el interior de Ucrania. José Levi, este país no es miembro de la OTAN, de hecho es el tema que ha llevado a la situación actual, que Rusia se opone a que Ucrania sea miembro de la OTAN. Ahora, José Levi, para concluir, simplemente en el caso de que la diplomacia no logre disuadir, no logre evitar una invasión en Ucrania,
y se dé un conflicto armado entre ambas naciones, esto podría también, además de lo que sería terrible para las vidas humanas, también un éxodo ucraniano como los que hemos visto en los últimos años de otras naciones que huyen por los conflictos, un éxodo que pueda afectar a los países cercanos o incluso Europa o demás. Sí, bueno, los cálculos de distintos expertos, sobre todo en Estados Unidos, aseguran que se puede llegar a decenas de miles de muertes en un conflicto así, que se puede llegar a millones de refugiados. Se habla inclusive de 5 millones de refugiados ucranianos que huyeran a otros lugares de Europa. Entonces, todo esto podría llevar a una crisis humanitaria de dimensiones gigantescas, y esto es algo que también se intenta impedir. Esperemos que se logre. Te agradezco mucho, José, por acompañarnos y por contarnos el panorama que se vive en este conflicto que tiene al mundo muy pendiente. Gracias. Una buena tarde. Agradecemos a José Levi, corresponsal en jefe de CNN en Medio Oriente de nuestra cadena aliada CNN en español.